Los padres de Sandra siempre se opusieron a que ella se case con Tulio. Desde la primera vez que conversaron con él, intuyeron que no era la pareja que podían desearle a su hija. Ellos notaron que Tulio era una persona impulsiva y dominante, y cada vez que se lo decían a Sandra, ella les contestaba: «Es que ustedes le tienen cólera y no lo conocen bien». Tantas veces los padres intentaron convencerla que al final desistieron y aceptaron que su hija debía tomar sus propias decisiones a riesgo de equivocarse, porque al final en eso consiste la vida adulta. De tal manera que tras 2 años de noviazgo, Sandra y Tulio se casaron y fueron a vivir solos. Pasadas las 3 primeras semanas de convivencia, Tulio empezó a mostrar una actitud mucho más controladora con Sandra, y siempre era propenso a explosiones de ira cuando ella hacía algo que a él no le gustaba, como por ejemplo tardar más de lo que para él era razonable cuando ella salía a comprar o a trabajar. Él pensaba a menudo que detrás de esa demora había algo malo. Sandra en las primeras ocasiones pensó que era parte del amor y de los naturales celos, y daba las explicaciones correspondientes para calmarlo. Sin embargo, y a pesar de todo, los insultos no tardaron en llegar, y esto escaló tanto que al 6.º mes de casados, Tulio llegó a agredirla físicamente. Aquella vez, Sandra se sintió terriblemente impactada porque jamás había imaginado que su matrimonio llegaría a este tipo de expresiones. Recordaba a sus padres y sentía profunda vergüenza, porque se imaginaba escuchándolos advertirle que no se case con Tulio. Tal era su vergüenza que optó por visitarlos cada vez menos, o cuando la llamaban por teléfono se esforzaba para que dichas conversaciones duren poco, argumentando que tenía muchas cosas por hacer, pero que todo estaba bien y no debían preocuparse por nada. Las discusiones con Tulio ya para el 10.º mes de matrimonio eran pan de cada día, porque la paciencia de Sandra se había agotado, aunque muy pocas de estas derivaban en agresiones físicas, la mayoría implicaban insultos y reclamos. Cuando alcanzaron el 11.º mes de convivencia, Sandra pensó seriamente en separarse. Pensaba que su matrimonio había fracasado. Sin embargo, esta reflexión también llegó con la sorpresa de que estaba embarazada. Cuando su médico le dio la noticia, se sintió contrariada. Sentía alegría, pero también miedo. Pensaba constantemente en cuál sería la reacción de Tulio. Pero sorpresivamente, cuando le dio la noticia, él se alegró, al punto que las cosas parecieron mejorar entre ellos. Pero esto fue solo una ilusión, porque la actitud de su esposo no tardó mucho tiempo en regresar, de tal manera que las confrontaciones y discusiones fueron el acompañamiento de todo su periodo de gestación, y claro está, siempre que los padres de Sandra la llamaban para preguntarle cómo estaba, ella, movida por la vergüenza, les decía que todo iba bien. E incluso cuando ellos la visitaban a casa también se las ingeniaba para fingirlo. Pero una vez que Sandra se quedaba sola en su cuarto, no podía mentirse a sí misma. Se reprochaba de manera muy dura su decisión y de cómo todo lo que había pensado que sería el matrimonio no se había cumplido. Ahora ya sabía en carne propia que era cierto que Tulio era impulsivo y dominante. Lloraba mucho, y solo al imaginarse que sus padres por algún motivo podían enterarse de la vida marital que llevaba, experimentaba una gran vergüenza, porque esto implicaba asumir que ellos advirtieron su fracaso desde un inicio, y que ella, cegada por la terquedad y la ingenuidad, dio un paso al vacío. Pensaba que si ellos se enteraban, se decepcionarían de ella. Sentirse así la llevaba siempre a una única conclusión: ellos no pueden enterarse de esto, yo debo resistir en silencio las consecuencias de mi error. Gracias por haber llegado al final de este relato de ficción. Se despide Walter Vargas. Si quieres agendar una sesión psicológica con nosotros, escríbenos al WhatsApp del número que figura en pantalla.